Brenda, buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con Bienvenida, ustedes otra vez. feliz miércoles. Muchas gracias, igualmente, aquí hablando de un tema muy interesante. Un tema muy interesante y que ha estado en el foco en el interés general durante muchos años, el embarazo en la adolescencia. ¿Por qué se presenta? ¿Qué es lo que sucede con los adolescentes o con la adolescente? ¿Por qué caer en este embarazo que por lo general, pues, siempre no es planeado, ¿no? En una gran parte de los casos no es planeado, en otro pues tiene que ver a lo mejor con ciertas conductas de riesgo, como que de cierta rebeldía o de creer como en algunas ideas que pudieran tener bajo determinadas circunstancias, pero bueno, vamos a platicar. Dentro del embarazo adolescente, pues consideraríamos embarazo adolescente cuando son mamás de 19 para abajo, ¿no? O sea, de menores de 19 años, ¿no? Que estamos hablando de una etapa, pues normalmente los adolescentes de esa edad lo que están haciendo, o lo que buscamos que estén haciendo es estar estudiando, ¿no? O sea, que, bueno, en algunos casos trabajan, en fin, pero bueno, lo que buscamos es que tengan una preparación académica para que puedan lograr ciertos objetivos, proyectos de vida, ¿no? Y entonces de repente cuando se da esta situación de un embarazo no planificado, de un embarazo adolescente, pues de repente estos cambios, estos proyectos se pueden cambiar, pueden modificar. Y bueno, Pau, no me dejarás mentir que bueno, la maternidad es algo que nos da como mucha ilusión, nos da como mucha emoción, pero cuando estamos en una etapa adecuada, como emocionalmente además adecuada. que es complicado, ¿no? Cuando estás en una etapa adecuada es complicado, ¿no? Porque te llenas de inquietudes, te llenas de preguntas, te llenas de dudas, ¿no? A pesar de que es una etapa que, pues, si la estás esperando, también puedes disfrutarla al máximo. Pero yéndonos a un embarazo adolescente, no nada más es cargar con eso, sino también con las implicaciones sociales. Donde hay mucha inmadurez, puede ¿no? llevar como consecuencia, ¿no? Exacto, o sea, lo que dice, siempre hay inquietudes, Exacto. pero ahora si además emocionalmente, económicamente, socialmente, o sea, de muchas formas no estamos preparados, bueno, pues estas inquietudes, si podré hacer adecuadamente este paquete, no, bueno, o sea, esta situación, este proyecto, porque es un proyecto de vida también, ¿no? Es algo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, si lo podré hacer adecuadamente. Entonces, bueno, lo que se ha estudiado en muchos casos es qué factores nos llevan a esta situación, cuáles son los factores de riesgo. De alguna manera tiene que ver, por ejemplo, si a nivel social, pues vamos a hablar, hay algunos grupos que están en riesgo, como si hablamos de prostitución o si hablamos de explotación sexual. Pero si hablamos, por ejemplo, de forma individual, ¿no? O sea, independientemente de los diferentes contextos en los que se encuentren, muchas veces tiene que ver con una autoestima baja. Lo que buscan también es como un autoconcepto, como generar, muchas veces como la cuestión de la sexualidad termina siendo como un medio para conseguir algo, a lo mejor para conseguir afecto, para conseguir como la aceptación de otras personas. La inclusión en un grupo, ¿no? Exactamente, inclusive llega a haber mucho la presión social, ¿no? Sí. Y actualmente, bueno, los adolescentes como que van teniendo mayor información conforme son más jóvenes y entonces de repente ya llega a haber como esta presunción o esta presión social que a final de cuentas, bueno, siempre la ha habido, pero lo importante es que también dotemos al adolescente tanto de la parte de la autoestima que se sienta, o sea, bien, pero dotarlo de herramientas para poder vencer estas situaciones de presión social, ¿no? Para que aprenda a conocerse y sepa, o sea, todas las implicaciones que tiene que ver, pues, a nivel emocional, a nivel también de una madurez biológica. Estamos hablando de que un embarazo adolescente, pues, también tiene, ¿no? O sea, porque hablamos también, sí, de la inmadurez emocional, pero también de la inmadurez física. Yo creo que eso también es lo que los marca mucho, ¿no? La falta de madurez, ¿no? Porque no se han desarrollado lo suficiente en esta etapa, ¿no? Porque, como bien dices, están concentrados en otras actividades, ¿no? Y en muchas ocasiones o en gran porcentaje, pues la pareja no se hace responsable, ¿no? Este es otro punto importante. Y ese es otro punto negativo que le tienes que incluir a todo Que le esto. sumas, ¿no? Es otro punto importante porque, por ejemplo, tú decías los adolescentes o la adolescente, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque de repente tienen que ver, o sea, bueno, evidentemente tienen que ver Desde dos. pero de repente nada más se queda la mujer con esta situación, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues de repente hay como mucho el sexo sin la cuestión del compromiso afectivo, ¿no? Entonces, bueno, si se da esta situación, ¿qué pasa? Obviamente es poco probable que el hombre
quiera, o sea, en muchos casos no quiere hacerse responsable o se desentiende. Y ¿no? menos a esa edad, ¿no? Menos Pues a es que esa volvamos edad a lo muy mismo. corta. La inmadurez, sigue siendo claro, inmaduro. interrumpes muchos de tus proyectos de vida, entonces, pues bueno. Ni siquiera creo que puedes en esas etapas a veces mantenerte a ti mismo, ¿no? Sí, Digo, podrás trabajar, económicamente. claro, ¿no? Ajá. Pues cuánto y más a una niña y a una criatura que viene en camino, ¿no? Claro, entonces puede ser que el hombre se desentienda o bien a lo mejor, bueno, pues si más o menos me hago responsable, vamos a ver la opción del aborto, que todavía en muchos, o sea, bueno, tiene que también tener ciertas condiciones y puede llevar unas cuestiones emocionales, o sea, también tiene muchas implicaciones esta Sí. situación. Sobre que todo si la son- salud de la mujer, ¿no? Que si es en adolescentes, pues puede ser que lo hagan como escondidas, entonces no van a tener los cuidados adecuados. Y si aún son pareja y deciden seguirlo, pues muchas veces lo esconden en el primer trimestre, por ejemplo, que es de una cuestión como del desarrollo del bebé muy importante. Entonces, siempre es, o sea, uno de los riesgos muy importantes cuando hay un embarazo adolescente es que al ocultar la información no se tienen los cuidados durante el embarazo, obviamente no los tuvieron antes y después del embarazo, entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte también. Claro. Brenda, se nos agota el tiempo, de verdad es un tema muy extenso, pero yo creo que tomamos los puntos más importantes, ¿no?, que hay que considerar, sobre todo de los riesgos que incluye pues en un embarazo de un adolescente. Muchas gracias. Y la comunicación siempre de los papás con los hijos va a ser como crucial en que puedan llevar a cabo los proyectos Claro. de vida. Nos vemos a la próxima. Que Gracias, tengamos Brenda, por bien. visitarnos el día de hoy.